Hola, ¿qué tal? Buen día, perdón. Vamos a ver ahora el estilo de APA. Entonces, este es el APA 2017, que es el más actual. Como les decía, aquí la escuela tiene un formatito que ustedes es el que van a ocupar, pero bueno, pues está no de más conocerlo y saber cómo es la situación. Como les decía, no es algo que tenga que llevarse o este tipo de cosas, pero pues sí ayuda para mejorar los escritos. Aquí, por ejemplo, dice que el formato para presiones de trabajos es el tipo letra T, Roman 12, también la letra 12, interlineada doble espacio, y los márgenes 2.54, la sangría 5 espacios y la mención de texto a la izquierda. También llevará quebrado en bandera. Si se fijan, es más o menos a lo que yo me baso cuando les pido sus trabajos. Aquí, como les decía yo, ya la escuela tiene su formato. No cambia mucho, creo que nada más aquí se lo piden justificado. Que en mi forma de ver creo que es mejor a la izquierda porque justificado ven que a veces quedan como que los espacios, pero bueno, ya ahí ustedes tienen que adecuarse a lo que el formato que les vayan a pasar. La organización de los encabezados recomienda la gestión de la información por facilitar el ordenamiento. Por ejemplo, fíjense, los encabezados no llevan mayúsculas, todos son en minúsculas, ¿sale? No se les vaya a pasar. Fíjense, el nivel 1, encabezado centrado en negrita con mayúsculas y minúsculas. Nivel 2, encabezado a la izquierda, en negritas con mayúsculas y minúsculas. Nivel 3, encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Nivel 4, encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. Sale, por ejemplo, fíjense, yo aquí en este caso en mi tesis, por ejemplo, fíjense, aquí hice mi capítulo 1 y ya como fue los antecedentes, va a la izquierda. ¿Ya vieron? Porque ya fue un subtítulo. Y así sucesivamente. Me voy a ir un poquito más al marco teórico, que es donde tengo un poquito más de aquí el contexto. Bueno, ahorita les voy a enseñar las de las tablas. Bueno, de una vez que vimos aquí lo de las tablas, fíjense, cuando ustedes pongan una tabla que ustedes desarrollen, tienen que poner así, tabla 1, distribución de la población estudiantil, que fue lo que yo recabé, y datos recabados por el autor. Y por lo general se recomienda que hagan así las tablas, fíjense, que quiten las tablas los que van aquí. Pero como les decía, depende aquí lo como les pida el chef Jordi, bueno, la escuela. A mí en lo general se me hace más bonito así, pero bueno, va que va. Entonces, y así sucesivamente, como les decía, si se fijan aquí voy poniendo, como estos son subtítulos, no lo fui poniendo así. Por ejemplo, aquí puse lo de promoción cultural, y aquí fíjense, puse indicadores culturales, y ya lo alineé un poquito más para acá, ¿ya vieron? Le di espacio, que es lo que está pidiendo acá, lo que les comenta acá. ¿Sale? Entonces, es algo, ay, perdón, este es el mismo texto, déjenlo cielo. Sí. Entonces, es lo mismo, ¿sale? Vieron cómo se fue cambiando un poquito, y aquí como ya fue otro título, ya no hubo cambio, y también ese fue otro subtítulo, ¿sale? Entonces, para que vayan tomando en cuenta esa parte. La seriación, pues bueno, aquí nada más pues es que van a hacer con números y viñetas, pero eso es distinto, pues lo van poniendo en el número, ¿no? Que corresponde en el centro o a la izquierda. Cuando son trabajos, generalmente se pone a la derecha. Y cuando es una tesis, ya se va poniendo en el centro. Pero bueno, aquí ya depende cómo se los pidan. Aquí, como les decía, las tablas y figuras, no hay una prescripción, como les decía, pero sí que les recomiendo en ese sentido, como vieron aquí que le hice, ponerle así, datos recabados por el autor. Y, por ejemplo, déjenme ver si aquí tengo otra. No, nada más son esas. Siempre que ustedes pongan una tabla y pongan así, eventos culturales recabados por el autor. ¿Sale? Siempre, siempre, siempre así. Y cuando hacía una imagen, tienen que poner nada más, en este sentido, de dónde fue, en la nota, por ejemplo, aquí como les puse, deben quedar crédito al autor original y al dueño de los derechos de autor. ¿Sale? Sí, hay veces que tienen que pedir permiso, pero lo tienen que hacer. Pero pues nada más abajito le ponen que en esta parte lo recabaron de tal página. O algo que yo les recomiendo que es muy importante es que ustedes, por ejemplo, si van a tomar una tabla de internet, la realicen de vuelta. ¿Qué quiere decir? Que no la copien ni la peguen porque no se ve bien.
por ejemplo, fíjense, esta tablita, por ejemplo, a lo mejor yo la medio la encontré en internet, o no, esto yo la hice, perdón, y la realicé y yo mejor la volví a hacer. Entonces, porque si no, si no hacen ustedes sus tablas o sus dibujos, se ven feos o se ven pixeleados. Entonces, yo les recomiendo que mejor hagan ustedes, en este sentido, eh, las figuras, o lo vuelvan a realizar, ¿sale? Fíjense, aquí como por ejemplo, como esta no es una tabla, es una figura, porque aunque yo la hice, le vamos a poner figura. ¿Ya vieron? Para que ustedes vean aquí en esta parte cuál es la diferencia entre una tabla y una figura. Por ejemplo, una tabla es esta, que es donde pones tus datos, categorizas y, por ejemplo, describes, ¿no? Y una figura es cuando esto, miren, que no se puede mover, ¿vale? Que no se puede escribir dentro de ella. Entonces, esta es una figura. ¿Ya vieron? Por ejemplo, aquí que presento esta tabla, este gráfico, igual lo mismo, esta es una figura, porque no se puede escribir dentro de ella, ¿sale? Entonces, para que tomen en cuenta, esta es una tabla, miren, porque va mostrando los datos de cada uno, ¿sale? Entonces, para que vean la diferencia, tiene una tabla y una figura, ¿sale? Y no les caiga por sorpresa. Sigamos acá. Entonces, como ya les comenté, si ustedes toman una figura de internet o una tabla de internet, mejor háganla ustedes. O sea, hazla en Excel, no te cuesta nada y se va a ver mejor tu trabajo y más presentable que la pongas de imagen toda pixeleada y se vea fea. Sale lo mismo. Si vas a tomar una figura de internet, que sea lo más legible posible. Y si tú la puedes realizar esa figura, pues mejor hazla tú. ¿Sale? Porque se ve feo y se ve mala presentación para tu trabajo y puede darse al plagio y entonces te echan para atrás tu trabajo. ¿Vale? Vamos ahora con lo que es importante, que es la parte de la citación. Tenemos dos tipos de citas, las citas textuales o directas. Estas son de tipo, o sea, que lo que el autor puso, tú lo vas a poner dentro de tu texto. Si la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo de texto, entre comillas, y al final, entre paréntesis, señalan los datos de la referencia. Por ejemplo, fíjense, analizar los resultados según la opinión de Machado, 2010. Ojo, aquí es muy importante poner el apellido del autor y el año de la publicación. Todos los participantes, Aquí yo les puse la página, pero por ejemplo, creo que en el formato para ocupar la escuela no lleva la página, entonces si no se las piden, no se las pongan. Si se las está pidiendo, pues sí le ponen la página y se la ponen así. Otro ejemplo, hay muchas formas de poner la citación. Una es esta. Otra es que lo pongas, por ejemplo, analizar los resultados de los estudios previos, encontramos que todos los participantes, pones otra vez todo completo y al final pones Machado, 2010 y la página. O si no te pide la página, lo quitas. ¿Sale? Entonces, vean cómo son diferentes formas de hacerlo. Si la cita tiene más de 40 palabras, debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado a la izquierda y con margen de 254 espacios. Todas las citas deben ir a doble espacio. Esto no se los recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque si no, entonces puede que tu trabajo sea plagio y caigas en el que prácticamente solamente copiaste y pegaste todo lo que decía el autor. Les recomiendo más en este sentido estas dos, ¿sale? Que son, se recomienda que la cita no pase más de 40 palabras, pero si en algún momento necesitas poner una cita muy larga, pues bueno, entonces ya tienes que ponerlo como te está comentando aquí. Pero les aconsejo que no, que lo hagan ya sea de esta forma o esta. Vamos ahora a las citas indirectas o paráfrasis. Dice, lo que tú vas a hacer en este sentido es reproducir lo que dice el autor, pero con tus propias palabras. Por ejemplo, el autor dice, el día de ayer descubrí que el clima está muy inestable en estos días. A lo mejor que tú lo que él dijo lo vas a decir, pero con tus propias palabras. Según el autor fulano de tal, comenta que dadas esas observaciones, los climas en estos últimos años se han venido afectando posiblemente por causas externas que han hecho una variación en el planeta, ¿no? Ya lo dijiste la parte lo mismo, pero de diferentes palabras. Esa es la paráfrasis. Y lo vas a hacer de la siguiente manera, lo mismo. Pones según Huizinga y aquí ya escribes tú eso, lo que él dijo, pero con tus propias palabras. Y así aparecen las grandes monarquías, de España, Francia, lo mismo, y al final lo pones la cita. Por ejemplo, fíjense, yo aquí fue lo que hice. Si al realizar las actividades escolares, el alumno fue participativo en una sana convivencia social, lo cual contribuyó a su desarrollo en este ámbito. Esto es fundamental para la adaptación dentro de la comunidad de trabajo.
porque permite una mejor adecuación de adquisición de liderazgo. Esto, por ejemplo, esto yo lo saqué de Hayes, ¿sale? Porque todo lo que tú digas lo tienes que fundamentar de donde lo dices. Por eso es importante el marco teórico, que es el que ustedes, pues es que siento que les va a costar un poquito de trabajo. Pero bueno, con mucho trabajo y esfuerzo yo digo que sí lo van a sacar adelante, ¿sale? Fíjense, por ejemplo, aquí fue lo que yo fui haciendo, ¿no? Ahora puedes poner como respuesta por North Rice, ves así sucesivamente, ¿no sale? Ahorita les voy a enseñar esta parte. Bien, sigamos. Entonces, aquí como les decía, es cuando los únicos casos donde se puede emitir de forma liberal el número de página es en los de paráfrasis. Pues es lo que les comentaba, ¿no? Casi por ejemplo no lleva la página, en ese sentido. Solamente que como es el más moderno, por eso lo pusieron, pero en general no lleva la página. Solamente que pues como me basé en el 2017, por eso se los puse, no vayan a decir que de dónde lo saqué. ¿Sale? Entonces, pero no es necesario que lleve la página para en el caso de la escuela. Otras normas de citado, por ejemplo, tenemos dos autores, pones Machado y Rodríguez y pones así, ¿no? 6 o más autores, solamente el apellido del primer seguido de su nombre. Autor corporativo, por ejemplo, pones así, Organización de Países Petroleros, vas a ponerlo así, OPET 2016 y luego OPET 2016. ¿Vale? Organización Mundial de la Salud, OMS, y luego OMS. Aquí es muy importante porque haz de cuenta que tú colocas Organización Mundial de Países Petroleros, OPET, y les puedes poner aquí, de aquí en adelante, OPET 2016, para que no pongas todo. ¿Vale? Autor corporativo, por ejemplo, Instituto Cervantes 2012, o al revés, como les decía. Pueden ser las dos formas. Aquí es cuando tú lo comentas. Según lo mencionado por Instituto Cervantes, aquí es cuando no pones eso, y simplemente pones la paráfrasis y al final la cita. Dos o más trabajos, en el mismo paréntesis, por ejemplo, pones Martínez 2012, punto y coma, Portillo 2014, o Rodríguez 14 y Zapata 2015. Fuentes secundarias, dentro de una cita de Carlos Portillo, citado en Rodríguez 2015, ¿vale? Obras antiguas, por ejemplo, vas a poner el Corán y donde lo sacaste, o Lucas 3.2 del Nuevo Testamento. Y estos, cuando son obras antiguas, no se incluyen, acuérdense, en la lista de referencias que ahorita vamos a ver. Comunicaciones personales, por ejemplo, cartas personales, memorandos, etc. ¿De dónde? De Manuel Álvarez, y ya la pones comunicación personal, 4 de junio. Lo mismo, no se incluye en la lista de referencias. Fuentes sin fecha, porque a veces encontramos fuentes que no tienen fecha. Por ejemplo, pones Alvarado, SF. Bustamante, SF. Así le vas a poner cuando no, porque luego hay veces que tú buscas los documentos y no tienen fecha, entonces lo vas a poner así, como una SF. Fuente anónima, se escribe primero las palabras de título de la obra, por ejemplo, informe de gestión y 2013. Lazarillo de Tormes, 2012. Si es que no hay una fuente anónima, o sea, de que hay documentos que ustedes buscan y no tienen autor, pero simplemente pones el título y el año. Ahora, aquí es otro muy importante, hay muchos autores que hacen publicaciones el mismo año, pueden hacer 2, 3, y las puedes encontrar. Por ejemplo, como aquí dice Rodríguez, y pones 2015 A, y luego Rodríguez 15B, y se ordenan por título alfabéticamente. Por ejemplo, como esta fue la primera que sacó, pues esta la pones A, y esta ya fue a lo mejor esta la sacó en enero y esta la sacó en marzo, ¿no? O esta en marzo y esta en junio, y así lo vas ordenando por fecha. Fue lo que más o menos tuve aquí que hacer, fíjense. Moreno en el 2010 sacó una publicación y después en el 2010 también sacó otra, por eso le puse B. Por acá, bueno, por ahí debe de andar la otra, ¿sale? Entonces, así son las formas de citación, para que no se les olvide. Es muy sencillo, simplemente yo les aconsejo que cuando vayan investigando, vayan haciendo su almanaque. O sea, que pongan sus carpetas y archivo que guardes, ponle de una vez la página y su cita de una vez, su referencia para que veas de dónde lo sacaste, porque si no después se te va a hacer un revoltijo. Y bueno, ¿cómo vas a poner tu lista de referencias? Pues lo vas a organizar alfabéticamente y se coloca como sangría francesa. Así yo también fue lo que hice. No, es muy silencioso. Ah, no, aquí están, miren. Por ejemplo, fue lo que yo hice, ¿ya vieron? Y bueno, también tienen ciertas reglas. Por ejemplo, si es un libro, vas a poner el apellido, su nombre del autor y el año. El título, la ciudad, el país y la editorial, ¿sale? Si es un libro con editor, el apellido, la editorial, el año, el título, la ciudad, el país. Si es un libro electrónico, el apellido, los nombres,
el año y el título, y vas a poner recuperado de, y pones la página, que es más o menos como yo lo tengo aquí, fíjense. Enlace de Secretaría de Pública, recuperado de, y así lo vamos haciendo, ¿sale? Si es un libro electrónico con DOI, vas a poner el apellido, el año, el título y el DOI. Esto es por los derechos de autor. Si es un capítulo de libro, únicamente en los casos de libros compilatorios, pones el apellido y el apellido del B y el año, ¿sale? Y así sucesivamente. Publicaciones periódicas, el apellido, el año, el apellido C, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen y el número de páginas. Pero aquí, por ejemplo, si es publicaciones periódicas con formato digital, pues ya nada más lo único que le vas a agregar es el recuperado de, y ya lo pones, ¿sale? Aquí lo mismo, nada más que pones el DOI. Aquí como, bueno, lo que les comentaba del recuperador online, le vas a poner nada más el recuperado de, y así sucesivamente, ¿sale? Si es una tesis de grado, pones el autor, el título de la tesis, y el nombre de la institución y el lugar. Si es una tesis de grado online, pues nada más le vas a poner recuperado de. Si es una referencia de páginas, pones el título de la página y recuperado de. Y si es una fuente de CDs, lo mismo, ¿sale? Si son películas, pues pones el director, nombre de la película y el país productor. Serie de televisión, lo mismo, el video, el podcast, fotos, internet. Entonces, pues aquí con esto se pueden ustedes basar para poner las referencias, que fue lo que más o menos yo acá hice. Por ejemplo, fíjense aquí, Feito, competencias educativas. Como las que hay una revista, le pongo Revista Andalucía, y aquí pone entre paréntesis la publicación y las páginas de donde lo obtuve. Y recuperado de, y ya puse el link. ¿Sale? Aquí lo mismo, aquí como fue una publicación, ya por eso como vimos hace ratito pones como que el año y el mes. ¿Sale? Lo mismo. González. Aquí como fue una base de inserción neutral, por eso puse la publicación o el DOI. Aquí por ejemplo, como fue un libro, solo puse el nombre del libro, el año donde se publicó, el país y la editorial, como les comenté acá arriba. Ya ven que diga apellido, título, ciudad, país, editorial. Pues aquí está, miren. Los apellidos, el año, el título. Entonces, aquí pues no, entonces era Distrito Federal. Ahorita pues ya tendría que cambiar la Ciudad de México, ¿no? Y la editorial Morón Hill. Y bueno, y aquí es lo que les comentaba, por ejemplo, Morena en el 2010, como esta fue la primera publicación, la puse como ahí está, como fue la que sigue, la puse B. ¿Sale? Aquí como solo fue la prueba PISA, solo puse México y recuperado de. ¿Sale? Entonces, como les decía, no, aquí la Real Academia Española, lo mismo puse, para cuando tienen que encontrar esta parte de signos. Les iba a comentar algo muy importante. Yo cuando hago lo de la redacción, casi siempre me meto a esta página, sinónimos. Y por ejemplo, aquí pongo la misma palabra, por ejemplo, lo que dijo el autor. Si el autor dijo, no sé, habló algo así como que de indicadores, y le pongo, por ejemplo, indicador, ¿no? Y aquí me va a arrojar algunos tipos, ¿no? Por ejemplo, una inscripción, una señal. Y ya puedes ocupar estas palabras para tú cambiarlas dentro de tu redacción y la puedas decir parafrasear, ¿sale? Por ejemplo, si dice cocción, bueno, no sé, cocinar, por ejemplo, ¿no? Para que no pongas tantas veces cocinar, buscas esta parte de sinónimos y puedes poner guisar, aderezar, adobar, alinear, que condimentar, que bueno, aquí ya ustedes saben más de este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo burdo para que ustedes puedan escribir lo mismo que dijo el autor, pero con tus propias palabras y ocupando, ¿qué? Pues sinónimos, ¿no? Que es muy importante en este sentido, los sinónimos para que tú puedas hacer una mejor redacción. Entonces, como les decía, no hay tanto problema en el formato APA, o sea, está sencillo, nada más es. Aquí lo que quise hacer fue como que resumirlo un poquito, lo del formato APA. Si quieren, se los voy a mandar este archivito para que ustedes lo tengan ahí. Se los mando, se los adjunto ahí en el material para que lo tengan y de todos modos, cualquier duda que vayan teniendo me van comentando, ¿sale? Pues eso sería todo, chicos. Cuídense mucho. Quédense en casa porque ya ven que está canija la situación. Hay muchos infectados y
y pues hay que resguardarse.